En Jalisco, una antigua hacienda colonial esconde una historia macabra. En el siglo XIX, el hacendado Cástulo Vargas se obsesionó con la alquimia y la vida eterna. Se dice que sacrificaba esclavos y campesinos en rituales oscuros para obtener el secreto de la inmortalidad. Hoy, la hacienda está en ruinas, pero quienes han osado visitarla afirman haber visto sombras caminando entre los muros, luces inexplicables y puertas que se cierran solas. Hoy te narraré la historia de la maldita hacienda de San Antonio. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja tu comentario si tienes alguna historia macabra que contar. En lo profundo de los campos de Jalisco, entre montañas solitarias y caminos polvorientos, se alzan las ruinas de la hacienda de San Antonio. Lo que alguna vez fue símbolo de poder y riqueza, hoy yace consumido por la maleza y el tiempo. Sus muros erosionados parecen susurrar al viento, y sus ventanas vacías reflejan solo sombras. Pero en su interior, algo permanece. Los habitantes del pueblo evitan nombrarla. Saben que la hacienda no está vacía, que su dueño jamás la abandonó. Cástulo Vargas. A finales del siglo XIX, él era el amo absoluto de aquellas tierras. Ganadero, terrateniente, empresario. Su fortuna se extendía tanto como los horizontes que dominaba. Su hacienda rebosaba de vida, fiestas opulentas, vinos importados, un séquito de sirvientes que cumplía cada uno de sus caprichos. Pero su mayor obsesión no era el poder. Lo único que temía era la muerte. Desde joven, había dedicado su vida al estudio de la alquimia y los antiguos secretos que prometían la inmortalidad. Entre los libros de su biblioteca, escondía manuscritos prohibidos, textos ocultos que hablaban de rituales impíos y transmutaciones imposibles. Con el paso de los años, su interés se convirtió en devoción. Y la devoción en fanatismo. La hacienda comenzó a cambiar. Las grandes celebraciones se volvieron menos frecuentes. Los corredores, antes rebosantes de música y risas, se sumieron en un silencio antinatural. Los sirvientes evitaban mirar a los ojos de su patrón. Sabían que algo en él estaba cambiando. Cuando la oscuridad caía, los corredores permanecían iluminados hasta el amanecer. Las puertas de la biblioteca nunca se abrían, excepto para recibir extraños visitantes envueltos en túnicas, que llegaban en mitad de la noche. Los espejos de la casa principal fueron cubiertos con sábanas blancas, como si reflejaran algo que no debía ser visto. Los rumores no tardaron en esparcirse. En el pueblo comenzaron a notar la ausencia de algunos trabajadores. Primero uno, luego dos, al cabo de un mes, 5 peones habían desaparecido. Nadie hacía preguntas. Nadie exigía respuestas. Pero las miradas cargadas de temor seguían cada paso de Cástulo Vargas cuando cabalgaba por el pueblo. Se decía que había encontrado la clave de la inmortalidad. Que su cuerpo ya no envejecía, que su alma había sido reemplazada por algo más. Algunos afirmaban que lo habían visto caminando por los corredores de la hacienda en plena madrugada, con la mirada fija en la nada, murmurando palabras en lenguas olvidadas. Otros aseguraban que, al pasar cerca de la capilla privada, escuchaban cánticos oscuros, rezos que no pertenecían a ninguna fe conocida. El tiempo pasó. La gente olvidó los nombres de los peones desaparecidos. Pero una noche, la hacienda de San Antonio volvió a abrir sus puertas. Los carruajes llegaron al anochecer. Los candelabros del gran salón fueron encendidos y las mesas, dispuestas para un banquete. Las copas brillaban bajo la luz de la luna. El último gran festín de la hacienda de San Antonio había comenzado. El último banquete en la hacienda de San Antonio se llevó a cabo en una noche sin luna. Desde el pueblo se podían ver las luces de los candelabros encendidos, iluminando los ventanales del gran salón. El aroma a carne asada flotaba en el aire. Los invitados llegaron en carruajes, ataviados con sus mejores galas. Todos esperaban una velada de lujo y extravagancia, como en los viejos tiempos. Pero algo era diferente. Los sirvientes no hablaban.
Sus movimientos eran mecánicos, casi ensayados. Sus rostros no expresaban ni alegría ni cansancio, solo una inexplicable rigidez. Las copas fueron servidas con un vino espeso, más oscuro que el habitual. El sabor era metálico. Los invitados lo bebieron sin cuestionar. Algunos hicieron una mueca, sintiendo un ligero mareo, pero pronto lo atribuyeron al calor de la noche y a los vapores del licor. El banquete transcurrió entre risas, música y brindis. La comida era abundante, pero el ambiente tenía algo extraño. Algunos invitados comenzaron a notar que la servidumbre se mantenía inmóvil en los bordes de la sala. No estaban allí para servir. Solo observaban. Entonces, el aire se tornó denso. Una de las lámparas de aceite parpadeó y se apagó. La música se detuvo. Los invitados, que hasta entonces habían disfrutado del festín, sintieron una extraña pesadez en el cuerpo. Sus párpados se volvieron pesados, sus extremidades, torpes. La cabeza de una de las mujeres cayó lentamente sobre su plato, sin fuerzas para levantarla. El murmullo de la sala se desvaneció. Uno a uno, los asistentes comenzaron a desplomarse sobre la mesa. El silencio absoluto reinó en la hacienda. Y entonces, las puertas del salón se cerraron solas. Rombo azul pequeño, un pacto sellado. El gran comedor quedó sumido en la penumbra. Los cuerpos de los invitados yacían sobre la mesa, respirando con dificultad. Un leve crujido se escuchó en el aire, como si las paredes mismas estuvieran encogiéndose. Desde la penumbra, pasos lentos y firmes resonaron en el suelo de mármol. Cástulo Vargas había llegado. Cubierto con un manto oscuro, caminó entre los cuerpos inmóviles con una calma absoluta. El resplandor de las velas apenas iluminaba su rostro, pero algo en él parecía diferente. Sus ojos no reflejaban luz alguna. Se detuvo al final de la mesa y, con un gesto lento, levantó una de las copas de oro. Bebió el último sorbo. Y cuando dejó la copa sobre la mesa, los sirvientes comenzaron a moverse. Sin pronunciar palabra, levantaron a los invitados y los arrastraron fuera del salón. Los cuerpos inertes fueron conducidos hacia el sótano de la hacienda. Allí, bajo la casa, donde pocos habían osado aventurarse, yacían los verdaderos cimientos de su poder. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos antiguos. Un altar de piedra se alzaba en el centro de la cámara. Había marcas oscuras en el suelo, líneas grabadas con precisión ritual. Y sobre cada una de ellas, esperaban grilletes de hierro. Los invitados no podían moverse, pero estaban conscientes. Podían ver el techo de piedra iluminado por antorchas. Podían escuchar los murmullos de la servidumbre, pronunciando frases en un idioma que ninguno entendía. Y en el centro de la sala, Cástulo Vargas levantó los brazos. Era la última fase del ritual. El sacrificio debía completarse antes del amanecer. Rombo azul pequeño, ecos en la oscuridad. El pueblo dormía en silencio. Desde la hacienda ya no se veían luces, no se escuchaba música. Pero a la distancia, un campesino que regresaba tarde a su casa jura que vio sombras moviéndose en la colina. Dijo que escuchó gritos ahogados, mezclados con una risa gutural. Y después, todo quedó en calma. Cuando el sol asomó por el horizonte, la hacienda estaba sumida en un vacío sepulcral. No quedaban rastros del festín. Las puertas del gran salón seguían cerradas, como si nunca hubieran sido abiertas la noche anterior. Nadie volvió a ver a los asistentes de aquella noche. Y Cástulo Vargas desapareció. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Las puertas de la hacienda de San Antonio permanecían cerradas. Las ventanas, cubiertas de polvo, reflejaban un vacío impenetrable. El gran salón de fiestas, que la noche anterior había rebosado de música y banquetes, ahora yacía en completo abandono. Los primeros rayos del sol iluminaron el patio central. El aire olía a humedad y a algo más, un rastro metálico, ferroso. Los sirvientes no estaban. Los invitados no estaban. Cástulo Vargas no estaba. La hacienda había sido devorada por su propia oscuridad. Desde aquel día, nadie volvió a ver a los asistentes del banquete. Sus nombres se desvanecieron de los registros. Sus familiares nunca recibieron noticias. El pueblo, temeroso, guardó silencio. El tiempo pasó. La maleza creció alrededor de los muros,
cubriéndolos con una cortina de espinas. Los caminos que conducían a la hacienda se volvieron intransitables. Los techos comenzaron a derrumbarse. Las puertas de madera se astillaron. Pero la presencia de Cástulo Vargas jamás se desvaneció. Rombo azul pequeño, el pueblo susurra. Las generaciones siguientes aprendieron a temer la hacienda de San Antonio. Los ancianos del pueblo hablaban en susurros, como si el viento pudiera llevar sus palabras hasta los muros de piedra. Los niños eran advertidos, nadie debía acercarse. Pero no todos obedecían. Los más escépticos, aquellos que se burlaban de las advertencias, intentaron desafiar la maldición. Y ninguno regresó. Las historias se acumularon con los años. Los campesinos que trabajaban en los alrededores afirmaban que, en noches sin luna, se veían luces parpadeando dentro de la hacienda. Algunos aseguraban que, al acercarse lo suficiente, se escuchaban susurros, voces ininteligibles que parecían recitar oraciones en una lengua olvidada. Los más osados decían que, si te detenías en la entrada y te quedabas en silencio, podías escuchar el sonido de una copa de cristal deslizándose sobre la madera de la mesa del comedor. Como si alguien aún estuviera allí, brindando en la oscuridad. Rombo azul pequeño, los exploradores de lo prohibido. Con el paso de los años, la hacienda de San Antonio se convirtió en un mito. Periodistas, investigadores paranormales y buscadores de lo oculto viajaban desde distintas partes del país para explorar sus ruinas. Pocos se atrevían a entrar. Los que lo hacían, no permanecían mucho tiempo. Algunos decían haber sentido un frío repentino, aún en los días más calurosos. Otros juraban haber visto sombras moviéndose entre los pasillos derruidos. Uno, en particular, regresó al pueblo con los ojos abiertos de terror, incapaz de articular una sola palabra. Cuando recuperó la voz, dijo que, en la penumbra de la casa, vio a un hombre de pie en el gran comedor. Vestía un traje negro, impecable. Su rostro estaba pálido, con un ligero reflejo ceroso. En su mano, sostenía una copa de vino. Y cuando el explorador intentó huir, lo último que escuchó fue el tintineo del cristal sobre la mesa. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar. Los pocos que se atreven a acercarse, lo hacen solo para ver la hacienda desde la distancia. Y en noches sin luna, aquellos que caminan por los alrededores dicen que, si el viento sopla en la dirección correcta, aún pueden escucharlo. Un leve murmullo, proveniente de las ruinas. Una voz antigua, gastada por el tiempo. Susurrando un nombre. Cástulo Vargas. Los años pasaron. La hacienda se convirtió en un cascarón vacío, cubierto por la maleza y devorado por el tiempo. El polvo y la humedad hicieron estragos en las paredes, las vigas crujían con el peso del abandono y el portón principal permanecía cerrado como una boca sellada por siglos de silencio. Pero en el pueblo, nadie dudaba de una cosa, la hacienda seguía viva. No en su estructura, sino en su esencia. Los ancianos advertían a sus nietos. Los padres cambiaban de ruta para evitar siquiera mirarla. Decían que la tierra en la que se erguía estaba maldita. Aún así, de vez en cuando, algún forastero llegaba con la intención de desafiar la leyenda. Los incrédulos siempre encuentran un motivo para tentar al destino. Y la hacienda nunca se quedaba con hambre por mucho tiempo. Rombo azul pequeño, el último intruso. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes. La luna no iluminaba el camino. Un joven del pueblo, entusiasmado por las historias y decidido a demostrar que todo era un simple cuento, cruzó el portón oxidado de la hacienda de San Antonio. Con una linterna en mano y una sonrisa confiada, avanzó por el patio descuidado. La vegetación se había apoderado del suelo, enredándose entre las piedras y formando figuras que parecían manos saliendo de la tierra. El aire tenía un olor rancio, una mezcla de humedad, polvo y algo más, un rastro metálico, similar al hierro viejo. Pero él siguió adelante. Alzó la linterna y enfocó la fachada de la casa principal. Las ventanas ennegrecidas parecían cuencas vacías, como si la propia hacienda lo estuviera observando. Se acercó a la puerta. Estaba entreabierta. Con un ligero empujón, la madera crujió y la oscuridad del interior lo envolvió por completo. La temperatura descendió. El aire en su pecho se volvió pesado. Por primera vez desde que llegó, sintió una punzada de duda. Rombo azul pequeño, ecos del pasado.
Sus pasos resonaron en el piso de madera. Cada crujido parecía prolongarse demasiado en el silencio. Los muebles carcomidos seguían en su sitio. El polvo cubría cada superficie y el aroma a encierro llenaba el ambiente. Un sonido sutil, casi imperceptible, se filtró entre las sombras. Un tintineo. El joven giró la cabeza bruscamente. Le pareció escuchar el leve deslizar de una copa sobre la madera. Su linterna parpadeó. El haz de luz recorrió la habitación, revelando las paredes cubiertas de grietas, los tapices deshilachados y los espejos ennegrecidos. Y entonces la vio. La gran mesa del comedor, cubierta por una gruesa capa de polvo, pero intacta. Los candelabros aún en su sitio, los platos aún alineados, y en el extremo más alejado, una copa de cristal. El joven tragó saliva. No se movía, pero algo en ella lo incomodaba. Se atrevió a dar un paso más. Y entonces, la copa se deslizó lentamente sobre la mesa. El sonido del cristal arañando la madera retumbó en la habitación. La linterna parpadeó una vez más. Y la luz se apagó. Rombo azul pequeño prisionero de la oscuridad. La oscuridad lo rodeó por completo. El frío se volvió insoportable, como si la hacienda estuviera absorbiendo todo el calor de su cuerpo. El silencio fue reemplazado por un murmullo lejano. Al principio era apenas un susurro, pero pronto se convirtió en palabras ininteligibles, pronunciadas en un tono grave y gutural. El joven buscó a tientas su linterna, con la respiración entrecortada. Y entonces lo sintió. Una presencia. Alguien estaba allí. El murmullo se hizo más claro, más cercano. Un leve resplandor apareció al otro lado de la mesa. Dos ojos oscuros lo observaban desde las sombras. Parpadeantes, inhumanos. El joven no pudo moverse. El reflejo de la copa brilló con intensidad y en su superficie vio su propia imagen. Pero su rostro no era el mismo. Era más pálido, más cadavérico. Sus ojos eran negros, como los de Cástulo Vargas. El murmullo se transformó en una carcajada baja, envolvente. La puerta por la que había entrado ya no estaba. Las paredes de la hacienda se deformaron, las sombras se alargaron, la mesa pareció extenderse hacia el infinito. La copa en el extremo opuesto se elevó sola en el aire y se inclinó levemente, como en un brindis. El joven sintió su cuerpo hundirse en la oscuridad. Rombo azul pequeño, el silencio retorna. A la mañana siguiente, sus amigos lo buscaron. Fueron hasta la hacienda. El portón estaba cerrado. Las ventanas permanecían oscuras. Nada indicaba que alguien hubiera estado allí. Llamaron su nombre. No hubo respuesta. Se dieron la vuelta, resignados a marcharse. Pero antes de alejarse, uno de ellos alzó la vista por última vez hacia el ventanal del comedor. Apenas un instante. Un destello dorado. El reflejo de una copa. Y una silueta sentada al otro extremo de la mesa. El joven ya no estaba entre ellos. La hacienda había cobrado una nueva víctima. Y en la penumbra de sus pasillos, Cástulo Vargas seguía esperando.